Ser podcast. Desde París, como cada mañana de domingo, Marc Bassets, que es corresponsal del País en la capital francesa. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, Javier. Buenos días, bonjour. Ha habido esta semana, ya lo sabes perfectamente, la polémica sobre los tomates franceses, tomates españoles. Hay un tema, yo creo que es más de fondo, y sobre lo que tú seguramente sabes mucho, es los agricultores franceses, que siempre han tenido un perfil muy reivindicativo en Francia. Eso les honra, además. ¿Tú crees que esa oleada de reivindicaciones se va a extender por el resto de Europa? No estoy... O sea, puede ser, no lo sabemos. De hecho, ya empezó en otros países de Europa. No fue Francia el primer país donde se movilizaron. Podríamos remontarnos casi hace un año, cuando en los Países Bajos, creo que lo comentamos además aquí, ¿no? Había un partido agrícola, o que defendía los intereses del sector agrícola, ganó unas elecciones provinciales expresando el descontento de gran parte del sector, sobre todo con las medidas medioambientales, ¿no? Y las restricciones que se les imponen con normas, etcétera. Luego, a principios de este año en Alemania, hubo fuertes movilizaciones del sector agrícola. Después, esta semana hemos tenido Francia con muchas autopistas bloqueadas y el intento decían sitiar París. Un poco exagerado, pero sí que ha habido una movilización muy fuerte que ya está a la baja. Y bueno, yo estoy viendo que en otros países, ¿no? En España, en Italia, hay problemas comunes en el sector, ¿no? Y reivindicaciones comunes que no son específicamente de cada país, aunque, como decías, con lo de los tomates, pues luego hay cosas particulares de cada lugar, y incluso rencillas que se remontan hace mucho tiempo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de cuando España iba a entrar a la CE, la Comunidad Económica Europea, precedente de la Unión Europea. Todos aquellos, bueno, también que había bloqueos en la frontera, se quemaban mercancías españolas, y los agricultores franceses no estaban nada contentos con que España, que era un país muy agrícola, entrase. Yo me imagino ahora qué sucederá cuando entre Ucrania, que será la primera potencia, es una potencia agrícola mundial. Sí. ¿Hay algún tipo de partido, y ya sabemos en cuál estamos pensando, que intente sacar rédito político de esto? ¿Alguno que intente representarlos de alguna manera, aunque sea de manera fácil? Sí. El reagrupamiento nacional, antiguo Frente Nacional, extrema derecha, el partido de Marine Le Pen, ha intentado estos días, han ido a los puntos de bloqueo, han intentado utilizarlo, instrumentalizarlo. Pero es curioso, porque quizá podemos tener la imagen de que hay una cierta afinidad entre los agricultores, y no es cierto. De hecho, en todas las elecciones y en las últimas presidenciales, si se ven los sondeos después del voto y antes del voto, el porcentaje de voto que recibe el Marine Le Pen entre los agricultores es inferior a la media nacional. Son más bien conservadores, pero hay que tener en cuenta que a su manera son muy europeístas. Un tercio del presupuesto de la Unión Europea va para los agricultores, ¿no? Saben perfectamente que sin la Unión Europea no hay agricultura, ni se sostiene la agricultura. Veremos, o sea, no estoy haciendo ningún vaticinio, porque Marine Le Pen está moviendo, hay que decir, con bastante inteligencia sus piezas. A cada crisis que hay en Francia aprovecha, y veremos si esto le va a dar réditos en las elecciones europeas de junio. Muy bien, nos has puesto al día con esta cuestión. Oye, tenemos a dos personas en el estudio esperando, así que vamos a empezar. Venga. Mi madre, Ma Huixien, Luisa Ma en su DNI, ya tiene 93 años. Llegó a Madrid a finales de 1954. Aquí se casó, tuvo 5 hijos, enviudó y envejeció. Y al envejecer empezó a recordar trabalenguas, adivinanzas y canciones infantiles con los que construyó entre su niñez en el barrio musulmán de Tiananmen, de la ciudad de Anqing, provincia de Anhui, y su vida en Madrid, puentes de recuerdos juntando palabras,
melodías, gestos, risas. Puentes que cruzo a tientas porque no conozco todas las palabras, desde mi Madrid hasta ese lugar que ya no existe, donde si yo fuera una planta tendría mis raíces. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? Un lugar que ya no existe. Hay un dicho chino que traducido diría más o menos que allí donde lleguen las olas del mar habrá gente de China. En España viven casi 250.000 personas de origen chino y la migración en nuestro país, aunque nos parece reciente, comenzó en realidad hace unos 100 años. Como pasa con las personas que migran, dejar del todo el vínculo con el lugar del que vienen es un proceso muy complicado. Una de las vías por las que se mantienen las costumbres es por medio de la lengua, pero como cualquier cosa que está viva, es imposible frenar que ésta evolucione, incluso es imposible frenar generacionalmente que ésta se pierda. En el estudio hay dos personas con las que ahora conversaremos, cuyos relatos y objetos forman parte de Songguo, el país del centro, que es una exposición colectiva en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, que nos va a ayudar a entender un poco más cómo es vivir, Marc, no solamente entre dos culturas, sino entre más de una lengua. Sí. Y esta la historia de la inmigración china es antiquísima, ¿no? Se remonta, y esto lo he leído en una explicación de la UNESCO, hace 2000 años, cuando se abrió la ruta de la seda marítima, empezaron a haber emigrantes indios al resto del mundo, hasta el punto de que la cifra ahora hay 10,7 millones de chinos que viven por todo el mundo. Y si se tiene en cuenta descendientes de chinos o se identifican por sus orígenes chinos, son 60 millones, más que la población de España. El país donde más hay es Estados Unidos, se calcula que 2,5 millones, pero desde los principios de los 80 aumenta por todo el mundo. Por ejemplo, en Oceanía, la inmigración china se ha quintuplicado entre el 90 y el 2017, que son las últimas cifras de las que disponemos, ¿no? Y esto, hablábamos de Estados Unidos. En Estados Unidos empiezan a mediados del siglo XIX, van a construir ferrocarriles, van a construir Estados Unidos, luego afrontan leyes racistas, ¿no? Y esto es algo que desgraciadamente vuelve cíclicamente por las tensiones geopolíticas también, y se inauguran los primeros, a principios del siglo XX, los Chinatowns, ¿no? Los lugares donde se concentra esta inmigración. Y, por ejemplo, esto ocurre en todo el mundo. En Francia dicen que es el país de la Unión Europea con más inmigración china. He visto cifras muy distintas, pero que van desde los 200.000 hasta los 600.000. Y aquí también hay un Chinatown en París, el barrio 13, en el sureste de París, barrio de rascacielos, muy poco parisino en la imagen. Es el barrio chino de París. Y en España, como decías, hay 250.000 de chinos, y la exposición El País del Centro plantea algunas preguntas, creo, muy interesantes, ¿no? Dice, la presentación de la exposición plantea, ¿los conocemos bien a los chinos españoles? ¿Sabemos cómo son, cómo piensan, cómo sienten? ¿Qué sabemos de esta cultura, más allá de los tópicos y de los estereotipos? Porque la percepción de los chinos, y lo digo así en general, pues suscita todo tipo de fantasías, de miedos, de prejuicios, y creo que es importante aclararlos y conocer mejor esta realidad. Y para conocerla y para saber cómo nos entendemos entre culturas, están en el estudio Julio Wu Chen, que es lingüista y creador. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Hola, pues muy bien. Muchas gracias por llamarme. Y también nos acompaña Berna Wang, que es traductora, profesora de español y escritora. Hola, Berna, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias. Cuando compartisteis vuestras experiencias entre las personas que participáis en este proyecto, lo primero, supongo que habría que establecer un consenso sobre cuál era vuestra lengua materna, ¿no? Temazo, porque, a ver, ¿qué es la lengua materna? Es la lengua que escuchamos cuando nuestras madres estaban embarazadas, pero luego no sabemos hablar, o la que hablamos mal. ¿Qué es hablar mal? Es que suscita un montón de preguntas, ¿no? Y casi cada persona tiene su respuesta, ¿no? ¿Tú tienes una respuesta, Julio? Claro, mi hermana justo decía que la lengua materna, que es en la que tienes un nivel C2, ¿no? Así dicho de forma más técnica, o es la lengua en la que creces en tu casa, o es la que hablas con tu hermano, o es la que te inventas con tu hermano.
Y eso me gusta mucho, ¿no? Porque también hay una mezcla de lenguas en nuestras comunidades que muchas veces ya se asume que eso no es algo puro, ¿no? Es curioso porque es un término muy conflictivo llamarlo lengua materna, tenéis toda la razón, y de hecho yo creo que Marc y yo tenemos ese problema porque nuestros hijos nos hablan en una lengua que no es la nuestra muy a menudo. Mis hijas crecieron en Estados Unidos, los suyos han crecido en varias partes del mundo, y claro que si usas el término materno parece que es la lengua con la que tu madre te hablaba a ti, pero no es esto, ¿no? Claro, no para nada, porque al final es que puede ser que crezcas con muchas lenguas, no solo en casa, sino en el colegio y en cualquier lado, y luego tengas también con tu círculo de amistades y confidentes otra, y eso sea lo normal en muchas personas. Marc, ¿tus hijos qué consideran que es su lengua materna? No, pues mira, no sabría responderlo y no sé si ellos sabrían responderlo. Su madre les habla castellano, yo catalán, ellos hablan inglés entre ellos, pero Julio y Berna, más allá de la lengua materna, ¿en qué lengua pensáis? ¿En qué lengua soñáis? Yo normalmente pienso en castellano. Soy traductora de inglés, además, y entonces, bueno, y a veces he soñado en inglés y a veces he soñado en chino, en el dialecto de mis padres. Y bueno, yo escribo en castellano, es la lengua, es que no sé ni cómo llamarlo, el castellano, ¿no? Es la lengua en la que, no sé, es mi lengua con la que me identifico también hasta cierto punto, casi más que con el chino. Sí, yo hablo Wenzhou, que es la lengua regional de donde mucha población migrante china es en España, y también hablo castellano, estudié lenguas modernas en inglés y en chino mandarín, obviamente, pero también hay una parte de escritura que yo al final escribo y leo más en castellano o incluso en inglés, y chino mandarín directamente no sé leerlo casi y me cuesta mucho. Entonces, por ejemplo, con mi hermana en casa o con mis padres siempre he intentado mezclar los idiomas para comunicarnos. Era muy normal que en una frase mezclásemos Wenzhou, un poco de chino mandarín por aquí, un poco de castellano. Tú como decías, Berna, además de traductora, eres profesora de español, ¿no? Sí. Las personas que no hablaban tanto castellano sentían que estabas haciéndoles un examen. Sí, ha habido malentendidos de algún modo que con el trabajo colectivo que hemos estado haciendo para la exposición del Museo de Antropología se han visto, ha quedado en evidencia, porque resulta que había gente que no hablaba bien castellano. Bueno, estamos siempre con el que es hablar bien, y que conmigo no se atrevían porque soy profesora de español, y a mí me pasaba a la inversa. O sea, yo no me atrevía a hablar con estas personas en chino porque mi mandarín es bastante precario, me falta vocabulario, y entonces, bueno, pues no me atrevía y entonces, claro, llega un momento que te cuestionas qué es hablar bien, qué es hablar mal. Yo seguramente soy profesora de español por la necesidad inconsciente, porque yo no soy consciente de ello, de tener que demostrar que sí que hablo español. La lengua china es la más hablada del mundo, con el inglés. ¿Se mantiene a lo largo de las generaciones de inmigrantes chinos en España? ¿Es importante para las familias que los hijos lo aprendan? ¿Y creéis que esto se va a transmitir o finalmente se diluye? Yo creo que esta es una pregunta muy trampa, en el sentido de que la lengua china, cuando dicen el chino es la lengua más hablada del mundo, hay una cosa muy trampa, y es que en China hay en China y en las comunidades diaspóricas chinas de fuera de China, de China continental, hay muchas lenguas regionales que no terminan de ser el mismo estándar de chino mandarín, que se asume que es algo homogéneo, ¿no? Y yo creo que eso también ha ido muy de la mano con la migración. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente que habla cantonés, y entonces eso también se considera chino, pero es muy distinto al chino mandarín. Y al fin y al cabo, por ejemplo, en mi familia, a mí me han transmitido más el Wenzhou que el chino mandarín.
Hablaba antes Marc de los miedos y los prejuicios, ¿no? ¿Los sentís vosotros todavía? Esto que alguna vez alguien lo ha contado en este programa, ¿no? Te preguntan de dónde eres, dices de Madrid, y te responden ya, pero ¿de dónde eres, no? Ya, porque lo que quieren saber es de dónde son mis padres, no lo sé. Sí hay... A ver, seguimos siendo los otros. Y de hecho el otro día me estaban comentando, ¿y no te molesta que en el museo, en la presentación, estén hablando de la comunidad china de una manera que en cierto modo os otreizan? No sé si se dice así. Y yo decía, no, porque es el punto de partida. ¿Qué quieres? ¿Que quememos el museo? No, o sea, es un espacio perfecto para darnos a conocer y explicar quién somos. Lo de dónde eres, de alguna manera inconsciente también yo creo que lo tenemos como muy metido. Yo cuando daba clases me presentaba a mis alumnos y acababa diciendo, y mis padres son chinos. Y llegó un momento en que dije, vamos a ver, ninguno de mis alumnos me dice de dónde son sus padres, de Zaragoza, de Barcelona. Y entonces dije, pues no tengo por qué dar esa explicación. Estaba poniéndome la tirita antes de hacerme pupa, ¿no? Y luego está la cuestión de los nombres, ¿no? Os preguntan muchas veces, bueno, Berna, Julio, pero ¿cuál es vuestro nombre? Pues hay una cosa que también pasa mucho entre nuestras comunidades y nuestra diáspora, que es que a lo mejor no solo tenemos un nombre, y eso sí que es verdad, pero de ahí a que muchas veces por presentarnos de una forma se puede asumir que, por ejemplo, a mí muchas veces me han preguntado, pero tú te llamas Julio, de verdad, tú tienes un nombre chino, y al revés también he escuchado a otra persona, ¿no? Tú tienes un nombre español. Y esto es algo que al final tiene mucho que ver con la pregunta de dónde vienes de dónde eres, porque ya te marca, ¿no? Ahí no se trata de saber de dónde eres en realidad, sino de que eres una persona que no entra en el estándar del imaginario de quien te está preguntando y no quieres saber de dónde eres, sino ya te marca como una persona otra. En realidad te están preguntando quién eres. Y lo de la identidad es una cosa complicadita, ¿no? O sea, es fluida. Yo me acuerdo que hicimos una especie de ejercicio con Cristina Chang, que es una pedagoga de origen chino, catalana, ¿no? Y en el que nos exponía diferentes situaciones y nos preguntaba qué nos sentíamos en una línea que trazaba en el suelo, en el que un extremo era sentirnos chinos y en el otro extremo sentirnos españoles, y entonces según las circunstancias o las situaciones que nos iba diciendo, nos dimos cuenta de que es una cosa que fluye, ¿no? O sea, que va, influye todo, influye lo que has aprendido en casa, influye lo que has escuchado fuera también, cómo te han tratado, influye la lengua, un montón de cosas. Y en el fondo la pregunta es esa, ¿quién eres? No de dónde eres, ¿no? Tú decías antes, Berna, que era un temazo intentar definir lo que es la lengua materna. Te planteo otro temazo. ¿Qué es la integración? Ese es otro... a ver, nos vamos a meter en un jardín. Porque a mí integración... Es que no me acaba de gustar la palabra. O sea, yo sí. No sé, porque me suena como asimilación, ¿no? O sea, como que tenemos que ser como los españoles de aquí, porque yo me considero, pero luego esa es otra, dentro de la comunidad diaspórica hay diferentes sentimientos y diferentes identificaciones. Yo me considero española de origen chino, ¿no? Hay gente que se considera china nacida en España, y entonces... A mí es que lo de la integración, yo prefiero la palabra respeto. Es que pasa con todas las minorías, pasa con las personas discapacitadas, pasa con la comunidad LGBTI. Y entonces, ¿qué integración? ¿Qué quieres? Que seamos como... ¿Qué es ser como los demás, no? No sé, o sea, a mí me han dicho, por ejemplo, y es que la gente de los bazares, ¿por qué cuando cierra no se viene aquí al bar a tomarse
un algo. Y es como, perdona, o sea, porque están trabajando 16 horas para que sus hijos puedan ir a una universidad buena, incluso fuera de España, que yo conozco casos. Y entonces, no sé, o sea, es que a mí de verdad, no me gusta nada el tema de la integración. Yo prefiero la palabra respeto. Respeto y entendimiento y tal, ¿no? Julio. No sé. Sí, hay una cosa que dicen nuestras compañeras Shiro Xiao y Yuefu, que tienen el colectivo Liwai, y también ha participado Shiro como comisaria en esta exposición del museo, que es hablar más de convivencia que de integración. Y está ese aspecto, ¿no? Que la palabra integración presupone mucho que una comunidad se está adaptando al lugar donde está viviendo al final, ¿no? Que es como donde está formando una familia, y no deja de ser pues visto desde una perspectiva como muy de arriba, ¿no? Y también hay un aspecto de, pues no sé, que ya te está señalando como que eres una persona de fuera. Entonces Claro. La palabra integración no nos define, pero porque no define nuestra identidad, y ese proceso en el que no solo lo vivimos la diáspora china, sino que lo vive cualquier otra persona o cualquier otra comunidad. A la exposición, desafortunadamente no he podido visitarla, pero tengo entendido que habéis traído objetos significativos para vosotros. ¿Podríais decirnos uno, cada uno, Julio y Berna, un objeto que habéis traído a la exposición y que signifique algo importante para vosotros, y por qué? Uf, qué difícil. Es que los tres son importantes para mí, los tres que he aportado yo. Bueno, vamos a poner el bovril, que es esta salsa de... ¿Es salsa? Es que no sé si es salsa, sí, ¿no? Es una pasta de carne concentrada y tal. Me recuerda a mi abuela el bovril. Claro, pero es que es lo que usaba mi madre en los años 60, porque mis padres llegaron mucho antes que la oleada actual, ¿no? Y que parece que, bueno, que con la gente que ha llegado después parece que somos un poco invisibles incluso para la propia comunidad. Y la salsa bovril, o sea, es que no había nada. O sea, tú ahora te vas a Leganitos, o te vas a Usera, o te vas incluso a Vallecas, donde vivo yo, y tienes supermercados donde puedes comprar salsa de soja, aceite de sésamo, yo qué sé, cantidad de cosas, ¿no? Y aquí, pero antes no había. Y entonces mi madre lo usaba diluido con un poco de agua por el color y porque es súper salada, para que hiciera de salsa de soja para cocinar. Y has llevado un bote de bovril. Sí, está ahí expuesto, sí. De todas maneras, a ver, perdona, el catálogo de los objetos lo han subido ya, está en castellano y en inglés, estaba en inglés y pedimos que lo subieran también en castellano. Está subido en la web del museo, por si lo queréis leer, lo que ha escrito... Más, sí. Sí, yo llevé pues un libro de cartas de artistas asiático-estadounidenses, también un fanzine que yo hice de cartas también, porque me gustan mucho las cartas, y luego yo elijo también hablar de la foto que llevé de la infancia con mi hermana, porque al final ha sido una persona muy importante para mí, bueno, lo sigue siendo, y define un poco eso de que ella comprende muy bien las vivencias de alguien como yo, alguien que vive pues eso, en una casa, en una familia china migrante, y en Madrid, creciendo en Madrid, y tenemos todos esos matices de hablar distintas lenguas en casa, de entender pues cualquier cosa que nos entendemos, y yo creo que eso es muy importante, no solo ya con mi hermana, sino con cualquier persona que he encontrado, y lo ha entendido a la primera, ¿no? Cualquier vivencia, experiencia, no solo desagradables, sino también las agradables. Y eso, ir viéndolo con el paso de los años, pues se va haciendo más bonito incluso.
Es un vínculo de complicidad constante, ¿no? Oye, os agradezco mucho las conversaciones, la exposición con los relatos, con los objetos. Se llama Zhongguo, el país del centro, una exposición colectiva en el Museo Nacional de Antropología de Madrid, y nos han hablado de ella y nos han hablado de conceptos temazos, como dice Berna Wang, que es traductora, profesora de español y escritora, y a Julio Ucheng, que es lingüista, creador y nominado a un Goya también, ¿no? Sí, no pensaba que fuera a salir, pero... No, bueno, ¿sabes? Tampoco mucha gente puede decir eso, así que es mejor que salga. Julio, Berna, gracias por venir, un abrazo. Cuidado mucho. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 情歌莫信教，小妹回来了，几年没见嘛，哥哥你可好啊？几呀年没见嘛，哥哥你可好？情歌说到，小妹你莫笑，日走千遍嘛，才断情人桥。日呀走千遍嘛，才断情人桥。Ser Podcast. Que has escogido, ¿qué es, Marc? Pues te digo que no sé si es la canción que escogí, la que está sonando. No te sabría decir qué es. Pues eso, No entonces sé si se ha cruzado alguna información de los preparativos. Lo siento. Vale. Había entonces alguna música escogida por una tercera persona. Ya pediremos responsabilidades. Que te cuento una cosa que escuché aquí en la radio. El Museo Nacional de Historia Natural en Estados Unidos ha anunciado el cierre de 2 salas en las que se exponían objetos de tribus de nativos americanos. Aunque desde 1990 la Ley de Protección y Repatriación de restos de nativos americanos entró en vigor, la administración de Biden actualizó algunas partes de la norma para acelerar esos procedimientos en todo el país. Y aunque el límite que da el gobierno para que las instituciones devuelvan los restos y objetos a las tribus a las que pertenecen es en 2029, en otros lugares ni siquiera se plantean plazos para restituir nada, porque hablar de restitución es demasiado incómodo. No hace falta irnos muy lejos, además, como todo el mundo sabe, Marc, en Francia, aunque se han dado algunos pasos para reconocer su historia colonial, no deja de ser también complejo hacerlo sin rodeos, ¿no? Sí, es algo que está sucediendo en muchos países en los últimos años, estas iniciativas para devolver obras robadas, saqueadas, que se fueron a museos occidentales de manera poco clara. Y en Francia, Emmanuel Macron, el presidente, nada más llegar al poder en el 2017, ya puso en marcha un plan bastante ambicioso que buscaba restituir el patrimonio de África que se encontraba en museos de Francia. Es un patrimonio considerable, se considera que hay unos 88.000 objetos del África subsahariana, y en muchos países que fueron colonia francesa, pues 88.000 objetos en colecciones públicas francesas. Desde el 2017, cuando Macron puso en marcha esta iniciativa, ha habido devoluciones importantes a Benín y Senegal, y esto se enmarca también en una diplomacia, ¿no? El soft power, ¿no? El poder blando, una manera de reconciliarse, de cortejar a estos países, pero es más complicado de lo que parecía al principio, porque primero hay que inventoriar todas estas obras, saber de dónde vienen exactamente, cómo fueron hurtadas o cómo llegaron a Francia, y no está resultando tan fácil. Hay muy pocas, de hecho, demandas de países africanos de obras francesas, ¿no? Y ahora se está ultimando una ley que va a enmarcar todo esto. O sea, estamos hablando de 7 años después del discurso de Macron que anunció esto, y un discurso que, por cierto,
cierto, luego países como Alemania se inspiraron en esto para tomar iniciativas parecidas. Pues bueno, se está preparando una ley que debería encuadrar, enmarcar esto y acelerar este proceso en Francia. Y en Estados Unidos este caso es muy particular porque el Museo Nacional de Historia Natural pues contiene objetos sagrados y reliquias de tribus nativoamericanas que, como todo el mundo sabe, fueron masacradas en este mismo territorio en el que está este país. Está con nosotros Germán Labrador Méndez, que es exdirector de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía y ahora catedrático de Estudios Culturales del Departamento de Español en la Universidad de Princeton. De hecho, nos escucha desde allí en directo, son 6 horas menos. Le agradecemos que se quede despierto. ¿Cómo estás, Germán? Buenos días. Hola, buenos días, buenas noches. Un placer estar con vosotros. Para las tribus de nativos americanos, Germán, ¿ha sido más fácil ampararse legalmente para recuperar sus piezas? Bueno, es que hay que ir caso por caso, ¿no? O sea, hay una problemática general donde se reconoce a muchas de estas naciones indígenas como sujetos de derecho que han mantenido una continuidad histórica con aquellas naciones saqueadas, desplazadas, y por lo tanto son de alguna forma herederas naturales y reconocidas de patrimonios. Y luego hay una discusión mucho más amplia sobre el carácter racista y violento de los museos nacionales en Estados Unidos y su historia, digamos, de segregación y de violencia. Yo creo que eso, desde esa sensibilidad, desde la que hoy en día hay que dar una respuesta muy rápida, que a lo mejor antes hubiera sido objeto de polémica. Ahora ya simplemente el nombramiento de la situación es causa suficiente para actuar rápidamente, ¿no? Hola, Germán, aquí Marc desde París. ¿La respuesta tiene que ser la devolución o hay otras posibles respuestas? O sea, la devolución de nuevo, de es caso por caso. O sea, aquí hay una cuestión, hasta donde yo he seguido el debate, que está en primer plano, que es la exhibición de restos humanos como algo que es en sí mismo violento, porque construye categorías de qué restos humanos pueden ser exhibidos o no. Junto con los restos humanos de naciones indígenas hay también algunos casos de huesos de esclavos afroamericanos hurtados de cementerios a comienzos de este mismo siglo, o cuerpos que provienen de la estructura colonial, que eran de reos ejecutados y después transformados, digamos, en cuerpos de estudio para la ciencia. Entonces hay una casuística muy compleja, donde pues desde objetos rituales hasta cuerpos, digamos, anónimos o desconocidos, pero lo que une todo ese inventario de restos humanos es su condición de objetos dignos de ser exhibidos para un visitante fundamentalmente, digamos, blanco, urbano, moderno, que puede contemplar esos cuerpos de los otros, ¿no? Y es esa división que está en la misma naturaleza de los museos nacionales, no solo americanos, que está siendo discutida, ¿no? Hay una sensibilidad otra. Esos cuerpos bajo ningún concepto pueden ser objeto de espectáculo, objeto de curiosidad o objeto de diversión, ¿no? Es ese tipo de sensibilidad, la de devolver la dignidad de aquellos que les fue arrebatada por entrar en el museo en tanto que objeto, ¿no? Y devolver un poco la condición humana a restos que han sido objetualizados. Y que luego obtienen esa mirada del blanco, como dices, está muy bien explicado. Pero claro, hablas de Estados Unidos, donde se está dando esta restitución dentro del propio territorio. En España nos queda algún ejemplo similar pendiente, ¿no? La momia Guanche, por ejemplo. Bueno, no, efectivamente, y es toda una cuestión también de perspectiva histórica. Los fenómenos de violencia que fundan estos museos pues tienen 400 años y expresiones continuas, ¿no? El genocidio cultural de las naciones indígenas pues ha seguido activo, alguien diría que incluso a día de hoy, ¿no? La historia de la violencia de la esclavitud pues está siendo objeto de discusión social y cultural ahora mismo, ¿no? Claro, el mundo guanche pues fue exterminado. Y aunque hay, digamos, herencias o intentos también de convocarlo, ¿no? Las continuidades son mucho menos evidentes. Por lo tanto, digamos, la objetualización
visualización de esos restos, pues como entra en esa categoría, ¿no?, de la prehistoria, que la prehistoria en realidad tiene que ver con las historias rotas, ¿no? Y nos relacionamos pues con esos cuerpos como si no tuviesen nada que ver con los nuestros, cuando a lo mejor pues 500 años a lo mejor no son tanto en una perspectiva, ¿no?, de pensamiento histórico. Y en ese sentido, claro, hay otros ejemplos más dolorosos y más vinculados estructuralmente con la historia contemporánea del colonialismo, como fue el famoso Negro de Bañoles, que en el contexto de las Olimpiadas del 92 generó una polémica enorme, y esa diplomacia blanda de la que estáis hablando tuvo que ser activada, ¿no?, para reintegrar a su mundo de procedencia unos restos humanos que habían sido comprados, vendidos, transformados en pieza taxidérmica, mezclando elementos identitarios de distintas culturas africanas para construir un negro perfecto para los ojos de una audiencia occidental, ¿no? A pesar de que probablemente pues los visitantes del museo tuviesen luego unos afectos muy humanos, ¿no? Había toda una, digamos, cotidianidad alrededor de esta figura que hacía difícil de explicar para la comunidad de Bañoles, porque esa pieza era inaceptablemente exhibida, ¿no? Porque tenía que ser restituida a su mundo, que es un poco también la complejidad de la historia colonial, que habitamos las categorías coloniales sin darnos cuenta muchas veces de las violencias que las han construido históricamente, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, en el caso español, pues puede ser la representación de los Santiagos Matamoros o Santiagos Mataindios, ¿no? Toda la iconografía vinculada a la llamada Reconquista y a la conquista de América, que la hemos naturalizado culturalmente muchas veces. Más allá de los restos, del debate sobre los restos humanos, bueno, que yo creo, en mi opinión, no debería haber tanto debate en algunos de estos casos, pero están los objetos, ¿no? Y volviendo al caso de los museos nacionales de Estados Unidos, la información que lo explicaba en el New York Times decía que se están cubriendo las obras de estos museos antes de saber qué hacer con ellas, ¿no? Pero esto no es una manera de cerrar, de taparse las vergüenzas de alguna manera, de negar también a la gente que pueda ir a ver estas obras que pueden tener un cierto valor incluso pedagógico, histórico, y de no mostrarlas. ¿No sería mejor mostrarlo, aunque más adelante se vayan a devolver, y mostrar el saber? Porque en el fondo un museo puede ser fruto de una expoliación colonial, pero también es un lugar de saber, de conocimiento y de cultura. Claro, pero justamente, digamos, la pregunta por la legitimidad o no, la deshumanización o no de aquello que entra en este museo y por su historia es la que se está poniendo en primer término cuando se plantea el carácter ilegítimo de una pieza, de un artefacto religioso que ha sido transformado en otra cosa solo por el hecho de entrar en ese museo, y además piezas que en muchos casos, como también eso sucede en los museos europeos y españoles, son objeto de victorias militares, son botines de guerra muchas veces. En lo que se está preguntando es por la historia de la pieza, ¿no? Lo que llamamos descolonizar muchas veces es simplemente contextualizar, es contar de dónde vino, cómo vino, qué representaba, qué viaje hizo, ¿no?, hasta el presente, y a partir de ahí preguntarnos si es legítimo o no verla sin tener en cuenta toda esa historia. Y claro, la pregunta es cómo mostrar las cosas haciéndonos cargo pues de toda esa historia de violencias que las ha construido en objetos de exposición, ¿no? Y eso, hay soluciones y hay propuestas, y los museos están también trabajando en el sentido de proponer esas otras visiones críticas. Y yo creo que por ahí va el debate también hoy en día. No se trata de impedir ver, sino de ver con densidad, de ver con conocimiento, ¿no? No es tanto, digamos, censurar, sino hacernos conscientes. Pero lo que se toma en cargo es que de momento hay que interrumpir el mecanismo de exhibición que existe, porque puede ser muy ofensivo, ¿no? Entonces, mientras no se elabora otra cosa, la respuesta preventiva es reaccionar, vamos a pensarlo, vamos a darle una vuelta al asunto, ¿no? Es verdad que a veces también detrás de esa vuelta puede haber un intento de rehuir la polémica, pero yo quiero ver un gesto de respeto, por lo menos en el caso del Museo de Historia Natural de Nueva York.
Tú comisariaste no hace mucho en España el tragaluz democrático, donde se intentaba abordar la violencia política que se ha vivido en España, y creo que todas las quejas que te llegaban por las piezas era por las piezas que hablaban de la historia colonial, ¿no? Bueno, teníamos un intento de contar la historia colonial cruzándola con la historia política española, porque están muy trabadas. A modo de ejemplo, la élite militar que hace la guerra civil viene educada en 40 años de guerras coloniales. Las formas de violencia y de gobierno que se ponen en marcha en ese momento tienen un laboratorio político en Cuba, en Puerto Rico o en el Rif, ¿no?, en Marruecos. Y hay piezas, por ejemplo, que están en los museos militares que incorporan esta historia de circulaciones, violencias, que también tiene que ver con la esclavitud, con el racismo, y en otras ocasiones también con luchas de emancipación. Y mi sorpresa como comisario fue abrirme a una parte de ese pasado que no conocía, ni como investigador ni como ciudadano, ¿no? Y la cantidad de elementos que están pendientes todavía de esta crítica, ¿no?, de esta mirada. Germán Labrador Méndez, que es exdirector de Actividades Públicas del Museo Reina Sofía, catedrático de Estudios Culturales en el Departamento de Español en la Universidad de Princeton. Desde allí nos ha hablado y le agradecemos mucho que lo haya hecho a deshora en esa parte de Estados Unidos. Gracias, Germán. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. ¿Cuál es, Marc, tu museo favorito en París? ¿Cuál es mi museo favorito? Me encanta el Museo d'Orsay. No es muy original decir esto, pero diría ahora mismo, respondiendo rápidamente, sí, el Museo d'Orsay. A mí me encanta el Museo del Espacio en Washington. Tú también llevarías a tus sí, fantástico. Sabes que lo están ampliando. Ahora lo están haciendo todavía más enorme de lo que era. Tendrás que venir. Mar, un abrazo hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Javier. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.